Señores, todo no está mal. Lo que pasa es que a veces la política daña muchas cosas. Nosotros tenemos, desde que yo tengo uso de razón en los medios, conciencia política municipal. Recuerdo que muy pocas personas se han dedicado a los problemas municipales. Ayer decía Ramón Alburquerque en un programa que tiene, que Nicolás de Obando, cuando construyó la ciudad, en una forma sorpresiva, construyó sistemas de drenaje que un hombre cabe adentro caminando, y que lo más antiguo que hay, Ciudad Colonial, tiene un sistema de drenaje que no se inunda. Se dice que, siendo la parte más baja de la ciudad. Dice que era una forma estratégica de drenaje y el otro uso que pudieran escapar en caso de invasión pirata. Bueno, sí, todavía hay túneles. Que cabe un hombre sobre un caballo. El asunto es que nosotros teníamos a Obando. Tuvimos una persona que se dedicó solamente al municipio. Nunca se expresó con interés de ser presidente de la República, que fue Guarionay Lluvere. Pero era un hombre eminentemente práctico y a veces te decía, un síndico no puede venir acá y hablar. Cuando eso el distrito municipal ocupaba, pues desde lo que hoy es el litoral sur hasta Villamella y Boca Chica y Jaina y más para allá. Entonces, te decía, con que recoja la basura y destape los invernales, se es un buen síndico. Decía Guarioné. Y cuando tú le decías, y el asfalto, dice, es que el asfalto tiene un costo que los municipios no tienen ese presupuesto, tienen que ser obras públicas. Bien, ese es uno de los puntos que yo quisiera que Waldy Tavera, que es nuestro invitado, y también coproductor con Michelle de muchísimos programas, nos ayude con esto. Número uno, ordenamiento territorial. Primero, definirlo. Segundo, infraestructura municipal. Y tercero, lo que acabamos de decir, de que una ciudad en que solamente una pequeña porción tiene el desagüe, pero tenemos que desde el 12 de Jaina hasta el Puente Peinado, estoy hablando de Autopista 30 de Mayo, George Washington, Paseo Presidente Villini, Francisco Alberto Camaño, Francisco del Rosario Sánchez, todo ese litoral, hasta Villamella, y desde Boca Chica hasta Los Alcarrizos. Estaba oyendo que hoy día hay 5 millones de personas. 5 millones de personas, con posiblemente, en esa área posiblemente hay 5 o 6 alcaldes, en eso que dije. Entonces nosotros queremos, ahora hay tiempo, como Waldy, primero hablamos de ordenamiento territorial. Si quien va a dar cumplimiento a eso son las autoridades municipales, el gobierno central, o vamos a caer en los 10 permisos. Obras públicas, municipio, medio ambiente. Es decir, todas esas cosas que le cargan a ordenamiento territorial. Buenos días, gracias, don Julio. Definición. No, el ordenamiento territorial, aunque los teóricos le dan muchas definiciones para hacerlo más sencillo, práctico, es el instrumento o la norma mediante la cual se establece qué se puede hacer y establecer
en cada espacio determinado de un territorio. Hablo de lo siguiente, en un polígono, que para poner un ejemplo podamos entender, desde el malecón de Santo Domingo, cogiendo la Luperón hasta llegar a la 27 y cogiendo hacia el oeste la avenida Duarte, hasta llegar de nuevo al malecón, tú podrás decir, bueno, esta es una zona residencial. No se Eso permite. fue lo que produjo a Waldi, el que una vez se dijo, ahí no se pueden hacer edificios de más de 2 pisos, de 4 pisos, de 6, Sí. y ahora hay torres en todas partes. Por toda parte. Por ejemplo, un ordenamiento territorial fue la avenida Mirador Sur. La Nacaona, el presidente Balaguer da un decreto y ordena ese territorio y dice, esta es una zona de bajo nivel para las embajadas y delegaciones internacionales. Y por mucho tiempo, donde hoy tenemos la grande, es así. Fue así. Recordemos que cuando Peña era síndico de la capital, vivía en una casa municipal estaba ahí, ahora se usa en otra cosa, en el Mirador Sur, dentro del Parque Mirador, estaba la casa municipal. O al lado de la Embajada de Venezuela. De Venezuela, claro. Sí. Mire, lo que quiero decir con esto es que el ordenamiento territorial es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Ahora, don Julio plantea un aspecto que va más allá de decir qué se hace, sino qué estructura yo necesito en cada uno de esos polígonos para lograr lo que he dicho que se debe de hacer. Entonces, el ordenamiento territorial primero parte de un diagnóstico de qué necesito en el territorio y luego dónde lo voy a colocar, para hacerlo sencillo. Y tiene 2 niveles, un nivel nacional y un nivel local. Aquí se ha aprobado una ley de ordenamiento territorial que no ordena nada. Ay, Dios mío. Y explico por qué. El ordenamiento, como dije anteriormente, es que me digan qué yo puedo hacer. Y esta ley, que si bien se produce ahora y se ha discutido desde muchísimo tiempo, para mí repite lo que otras normas dicen y demuestra la ineficiencia del Congreso Nacional en lo que debe ser una de sus mayores funciones, que es la fiscalización de los entes públicos. O sea, que el Congreso fiscalice, si la ley dice que el Ministerio de Obras Públicas tiene que hacer esto, esto y esto, que le fiscalice si lo está haciendo. Eso es fiscalización. ¿Qué pasó en el año 2000? En el año 2000 se dictó la ley 6400 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El artículo 30, 31 y 32 de esa ley ordena que se haga un plan de ordenamiento territorial y lo encarga a lo que es a la Secretaría Técnica de la Presidencia y al nuevo Ministerio de Medio Ambiente que se acababa de conformar con esa ley. Han pasado 22 años y eso nunca se hizo. En el 2010, el legislador dice, hagan un plan de ordenamiento territorial. La Constitución. La Constitución, 194. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un plan y la ley? Es que mediante ley se hiciera un plan. Okay. ¿Qué es el plan? Es la identificación de una dificultad o un problema que tú en el plan señalas, este es mi problema, voy a realizar estas y estas actividades para superarla, para lograr este resultado en este tiempo determinado. Eso es un plan. Entonces, la ley no contiene un plan, sino que manda que lo que hoy es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el MEPI, que antes era la Secretariado Técnico, haga el Plan de Ordenamiento Territorial Nacional. Lo mismo que tenía antes. Sí. El segundo nivel es el municipal. Aquí también la ley establece un nivel regional, que en lo personal para mí no tiene ningún sentido, porque las regiones no son entes de gobierno. Y el ordenamiento lo ejecuta un ente de gobierno. En la República Dominicana solamente tenemos 2 niveles, el nivel nacional del Poder Ejecutivo y el nivel municipal. Lo copy-paste de esa ley, como lo tomaron de otros países, donde la región es un ente de gobierno, como son los casos de España, como es el caso de Argentina, que las regiones, Brasil creo también, las regiones constituyen parte del sistema de gobierno. Aquí no. La región aquí es solamente un instrumento de planificación.
Entonces, en el nivel municipal, desde el año 1963, cuando se produce la ley de planeamiento urbano, el gobierno de Bosch, se ordena que los ayuntamientos hagan los planes de ordenamiento territorial del municipio. Eso se repite en el artículo 19 de la ley 17607, de que es función del ayuntamiento como exclusiva hacer el ordenamiento territorial. La ley de los ayuntamientos. Exactamente. Ahora esta ley lo que hace es que le dice, mira, ministerio, haga lo que usted no hizo desde el año 2000. Ayuntamiento, haga lo que usted no ha hecho desde el año 1963 a la fecha. Entonces, para mí, no dice nada. Claro. Lo que sí constituye un retroceso en términos municipales. La ley. ¿Por qué? Sí. Porque la ley manda que se hagan estos planes de ordenamiento territorial, pero que se someta a aprobación del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros no es un órgano deliberativo. Claro, claro. Por lo tanto, no puede aprobar normas. Puede aprobar políticas públicas. Y sumado a eso, cuando tú das un ordenamiento territorial, tú estás regulando un derecho fundamental, que es al uso y disfrute de la propiedad privada, que está consignada en la Constitución. Entonces, un ente administrativo, como es el Consejo de Gobierno, no puede regular derechos fundamentales. Son los órganos legislativos. Y los casos excepcionales que plantea la Constitución, lo vimos cuando el COVID. El presidente va y le pide al Congreso que por un tiempo determinado le permita regular determinados derechos fundamentales. Pero esos son transitorios. Entonces, para mí la ley va a depender mucho de que haya voluntad política, de que eso se ejecute. Y segundo, de que se suplan algunos aspectos de inconstitucionalidad, como el que señalé anteriormente, lo del Consejo de Ministros. Luego comete otra aberración. Le establece competencia a lo que ellos llaman gobiernos locales. El gobierno local como tal no es un ente. Aquí el ente de gobierno son los municipios, los ayuntamientos de los municipios y la Junta de Distritos Municipales de los distritos municipales. Esos son los entes jurídicos, que son personas jurídicas. El gobierno local como tal es solamente un señalamiento abstracto. Por lo tanto, no puede tener competencia. ¿Qué hacen en esta ley? Dicen, mire, los ayuntamientos que tengan más de 15,000 habitantes en su territorio podrán tener la oficina de planeamiento urbano. Es una discriminación, porque la Constitución lo que dice es que los ayuntamientos tienen derecho a autonomía administrativa, presupuestaria y de uso de suelo. Y el uso de suelo se emite en virtud de las oficinas de planeamiento urbano. Entonces le están gestando una competencia constitucional y una limitante que no estableció la Constitución para los ayuntamientos. Y dice que los que no lo tienen tendrán que asociarse para esa labor al municipio al que pertenecen. Y ahora voy a este ejemplo, miren. ¿Y por qué yo resalto esto? Ese texto de la ley es un golpe, una estocada a comunidades como Pedernales, Oviedo y Miche, las 3 zonas de futuro desarrollo turístico. Pero no tienen esa cantidad de habitantes, pero tienen planeamiento urbano y tienen dónde ejercer una política de planeamiento urbano. Pero a partir de la aplicación de esta ley, como no tienen los 15,000 habitantes, no tendrán oficina de planeamiento urbano. Y eso tendrá que resolverlo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es lo mismo que decir el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? Y pongo el ejemplo de Asua. Ahí se iba a poner una barcaza. Sí. ¿Y sabe cómo se entregaron los ciudadanos de Asua? Porque hubo que ir al ayuntamiento a buscar el uso de suelo. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Que los ayuntamientos lo que cobran son tasas por servicio. Si no doy el servicio, no puedo cobrar la tasa. Claro. Entonces eso también le resta ingreso a esos municipios. Digo, cuando eso vaya al Constitucional tendrá que caerse, porque viola el artículo 204 de la Constitución que dice
que desde esa constitución hay que transferir a los gobiernos locales con recursos y competencias. Por lo tanto, no se le puede quitar competencia. Y se le está quitando una competencia. Y ahí quizá la gente lo vea, bueno, eso es posible. ¿Qué me preocupa? Que se le ha vendido a la ciudadanía que con esta ley resuelve el grave problema que todos tenemos. ¿Cuáles son los grandes problemas? Uno, que hay muchos terrenos que son de vocación agrícola, especialmente en el Cibao Central, que lo están convirtiendo en urbanizaciones. Dos, que en el centro urbano tenemos un desorden, restaurantes donde había una vivienda, sin parqueo, almacenes, tengo una plaza comercial que colinda con una parte residencial. Embajadas en los residenciales. Embajadas en residenciales, discotecas en determinados lugares. Entonces, la gente le han vendido que con esa ley se resuelve eso. Y no se resuelve. Se resuelve con lo mismo que había antes. Y he dicho que me duele mucho, que sea un gobierno con mayoría de legisladores del Partido Revolucionario Moderno que surge sobre la premisa de ser continuador de las ideas de José Francisco Peña Gómez, que se produzca una ley que le quita competencia a los ayuntamientos. Porque una de las ideas de Peña era la descentralización, que no es más que la transferencia de competencia del gobierno central a los gobiernos locales. Pero también un contrasentido de lo que es la práctica del presidente Abinader, que ha dado apoyo a las municipalidades sin importar partido político en términos económicos y de logística. Pero entonces el Congreso de su partido, donde él es el líder de ese partido, aprueba una ley que es contraria a lo que él en la práctica ha hecho. Entonces ahí es más o menos las ideas que tengo sobre esa ley. Yo te voy a hacer varias preguntas, Waldy. Waldy Tavera es quizás el mayor conocedor de la municipalidad de República Dominicana. No creo. Mi opinión. Esa es su opinión, pero no. En mi opinión. Y tengo sobrada nivel de experiencia para saber por qué digo eso. Si viene de usted, yo con humildad me comenzaré a preguntármelo también. Lo puede entender que es así. 1. 2. Había un proyecto de ley de hace años sobre el tema del ordenamiento territorial. 3. Waldy Tavera estuvo trabajando de una forma u otra en ese proyecto. 4. Los legisladores actuales modificaron alguna parte del proyecto. No sé si esa parte del proyecto que modificaron era lo que afectaba realmente lo que está diciendo Waldy Tavera ahora. 5. Waldy Tavera es miembro importante del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué ha pasado con esas 5 cosas que dijimos que realmente concluye en un proyecto que no sirve para nada? Porque es lo que estamos al final concluyendo. Hemos dictaminado, o sea, se ha dictado un proyecto que la gente entiende que es que va a resolver algo que no va a resolver nada. Mira, lo primero es que cuando se produce la Constitución del año 2010, que ordena el plan de ordenamiento territorial, yo tuve oportunidad de participar en una especie de seminario y planteé lo que estoy planteando ahora, que la disposición constitucional era innecesaria, porque un plan no se puede hacer mediante una ley. Los planes son cambiantes y resuelven y son ante una realidad determinada. Claro. Las leyes son permanentes en determinado tiempo. Y más la Constitución de la República. Exacto, más si se cambia. Cuando yo planteé eso, obviamente se crearon rencillas en personas que tenían interés de ganar dinero por las consultorías y la asesoría que eso genera. Y tenían 20 años, supuestamente, para mí solamente son 12, los últimos 12, gente ganando dinero sobre eso. Si bien se produjeron cambios, yo quiero hacer la siguiente aclaración. Mira, la modificación que le hizo la Cámara de Diputados salvó algunos niveles de inconstitucionalidad de esa ley. Okay. Y ahí yo tengo que reconocer el esfuerzo de Pacheco en eso. Lo segundo es que, planteando yo eso mismo, señores, no nos metamos en discutir por proyecto mediante una ley
y escojamos 10 o 12 municipios importantes, modelo, y impulsemos las normativas. Y segundo, la parte nacional en gran medida está hecha porque tenemos los parques nacionales y ya nada más regular lo que no es parque nacional y decir entre la coordenada tal y tal de San Francisco de Macorís es agrícola, porque ya tenemos un catastro nuevo que se hace por coordenadas, o sea que es más fácil hacerlo. Bueno, eso generó que jamás me volvieran a invitar a eso. Y no, en este proyecto de esta ley me invitó el diputado Luis Enrique, que presidió una subcomisión. Es el Santo Domingo De Santo Domingo Este, del PLD. Y fue para discutir la parte de las áreas verdes. En el proyecto decía que se iba a dejar 8 metros cuadrados por habitante como área verde. Y yo le demostré que eso es imposible en este territorio, en 48.000 kilómetros. No. Claro, el que redactó había trabajado en Venezuela, Colombia y había trabajado en España. Sí. De donde hicieron el copy-paste. Entonces, donde hacen el copy-paste. Sí. Eso es posible en esos países cuyos grandes territorios. Sus grandes territorios cuando tú lo comparas con la cantidad de habitantes. Sí. Entonces, Luis, que yo le agradezco siempre a Luis eso, y lo tengo que señalar, porque no es de mi partido, sí. Consiguió que eso se quedara, a que en cada municipio se colocara el porcentaje, partiendo de su territorio y su realidad. Luego, el senador luego eso volvió y cayó en el 8%. Y el senador de María Trinidad Sánchez, planteó en la Cámara, en el Senado, que eso se dejara como originalmente lo tenía la comisión que presidía Luis Enrique. Esa es la única parte que yo tengo de participación. Okay. Segundo, yo soy un simple miembro del PRM. Yo no tengo funciones de relevancia en función de eso. Tengo vínculo de compromiso con la gestión municipal de mi partido. Y soy una persona que cuando me necesitan estoy disponible y tengo un apoyo total al éxito de la gestión que de la Secretaría está haciendo Kelvin Cruz. Lo he hecho y lo he defendido y entiendo que lo está haciendo, lo hizo bien en aquel proceso, lo ha hecho bien desde el gobierno, porque una cosa es cuando tú estás en la oposición y otra cosa cuando tú eres parte del gobierno. En la oposición tú criticas y propones, en el gobierno tú accionas. Y eso es lo que ha hecho Kelvin en la parte de la municipalidad. Pero esa parte de la discusión de la ley, que es importante, tengo la percepción, por lo menos en el PRM eso nunca se discutió. Entonces eso me da a mí la libertad como miembro del PRM, es decir, mi partido nunca ha fijado una posición sobre eso y por lo tanto tengo libertad de criticarla. Aunque lo hayan apoyado los legisladores. Aunque lo hayan apoyado los legisladores, pero no una decisión partidaria. Okay. Segundo, tampoco lo han hecho las demás fuerzas políticas. Y demuestra cómo los partidos políticos dominicanos están en su cúpula, están muchas veces muy divorciados de las necesidades de su territorio y de sus ciudadanos. Altamente peligroso eso. Sí, ¿por qué? Porque cada partido lo que pretende gobernar ese territorio. Y esta ley lo que ordena es que 2 entes del Estado, uno del gobierno central, que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y el Ministerio de Medio Ambiente, hagan un plan nacional para ordenar el territorio que se quiere gobernar. Y otro que le manda a los ayuntamientos como gobiernos locales que partiendo de ese instrumento nacional hagan el instrumento local para también ejercer el gobierno sobre el territorio municipal. Entonces, como están divorciados de eso, yo digo, la clase política dominicana, la cúpula de los partidos, o de esos grupos organizados que se llaman partidos políticos, están obligados en reflexionar. Y cuando lo digo porque, digo grupos organizados para gobernar, no partidos políticos, porque he aceptado por todo el mundo que la política es una ciencia. La ciencia se estudia. Desde el varilleo, de una construcción que lo aprende, se convierte en una actividad de estudiar. Claro. Y como aquí, desde que el PLD se creó, la escuela de cuadros y de partidos políticos, no ha habido formación política,
los políticos que hay son los que se han formado en la academia, no en los partidos políticos, con ideología. Tú dices, bueno, el Partido Reformista Social Cristiano. Tú le sales a preguntar a los reformistas, ¿qué es el social cristianismo? Lo más probable es que el 90% no lo sepa. El PRM dice que es socialdemócrata y lo asume en su partido, pero no tiene una escuela de formación política que diga qué es la socialdemocracia. La socialdemocracia fue una idea de Peña, con una gran promoción de personas como Milagro Ortiz Bot, Hugo Tolentino, Ibelice Prat, Tirso María Ricard, o sea, personas con concesión sobre lo que son las ideas políticas. Si bien es cierto que se dice que se han muerto las ideas políticas, se gobierna mediante ideas. Y en la República Dominicana ningún partido político tiene escuela de formación, por lo tanto no hay partidos, hay grupos que se agrupan, porque la condición de partido se da sobre la base de unificación de criterios sobre unas ideas determinadas. Y si no hay estudio, no hay ideas. ¿Y hacia dónde va un país? ¿Hacia dónde iría un país, según Waldy Taveras, donde sus líderes políticos, o lo que se supone que pueden ser relevo, no tienen formación política realmente? Quedaría en manos de las élites. Porque como te dije anteriormente, quienes tienen formación política en la República Dominicana, en su mayoría provienen de la academia. Y la academia tiene una inclinación hacia los sectores que la UPAN, la auspician. Entonces, las élites, y vamos a caer siempre en la plutocracia. Entonces las élites económicas que sostienen las universidades terminarán gobernando siempre por sí o por sus ideas. O sea que no son los políticos. No. Por eso estamos viendo la incursión en la política de personas, diríamos que apolíticos o elitistas, no necesariamente personas que se forman como líderes en las diferentes regiones. A veces que estamos, podríamos decir, Terrero, estamos teniendo ahora más gerentes que políticos, o quizás estamos buscando por ese lado. Eso no es malo. Tenemos más empresarios y empleados de funcionarios manejando el Estado que políticos. Claro, no es gerencia, es y no hablo de este gobierno. Influencia empresarial. No hablo de este gobierno. Es que cuando el gobierno se pone... Los últimos es que ya, como decimos a veces aquí en el programa, ya el gobierno pasa a ser algo tan grande que es casi imposible que una actividad económica lo vuele. Es decir, tangencialmente tiene que, de una manera u otra, hay que negociar con el gobierno. Y mucha gente se disputa el tenerlo como cliente también. Entonces, por eso tiene que ver eso entonces también con la cantidad de gente que el empresariado busca hacer participar en la política. Mira, yo en estos días he estado leyendo La revancha de los poderosos, de Naim. Ay, ¿de quién? ¿Quién es el autor? Naim. Y aunque difiero algunas veces de sus criterios, este señor enfoca muy bien el populismo, cómo el populismo llega a ciertos niveles y cómo también la posverdad. Sí. Entonces, y cómo se maneja todo esto. El sector turístico dominicano consiguió con esta ley evadir su relación directa con los demás abajo, que son las autoridades locales. Entonces, en vez de discutir con el alcalde y la comunidad de Pedernales y de Oviedo, ¿qué van a hacer ellos? Y cuando ellos hacen algo, ¿cómo eso va a influir en la otra parte de la ciudad, que es la que ellos no manejan de manera directa, pero le manejan de manera indirecta? Ajá, sí. Entonces, yo le estoy diciendo, hago esto sin tener que consultarlo a ustedes. Pongo una industria sin tener que consultar a la municipalidad. Entonces, lo disfrazan ¿cómo? Porque miren la idea. Comienza ese artículo 27 diciendo, se considerarán obras supramunicipales, los aeropuertos, los puertos, los ferrocarriles. Y ya en la cuarta dice, industrias y polos turísticos y otros de igual categoría. Entonces, sigue por ahí.
Fíjense cómo una ley, si no nos ponemos a verla con detalle, no nos damos cuenta. Pero fíjense para que ustedes vean y mis amigos televidentes entiendan la preocupación. Ningún alcalde hoy se ha pronunciado sobre eso. Se han llevado los titulares de los medios que dicen, a partir de ahora los ayuntamientos tendrán que ordenar su territorio. Lo dice desde el año 63. Sí. ¿Me entiendes? ¿No se han dado cuenta de que ya la ley lo establecía? Lo establecía. Pero te he visto, perdóname que te interrumpa de nuevo, te he visto en algunas mesas temáticas en el programa de María Cela, en la discusión de este tema. Y en cada uno de esas oportunidades he visto tu posición casi derrotada. No la tuya particular, sino la audiencia, los que están en la mesa avasallan contra el tema de lo que tú propones, que tiene totalmente lógica, y muchos de ellos son del Ministerio de Economía y Desarrollo, otros de algunas áreas diferentes, pero que están contra lo que decía Wally Tavera. ¿Por qué? No, mira, ahí hay, fíjate, por ejemplo, ahí está Domingo Matías, que está en el ministerio, y está en el ordenamiento territorial. Domingo es uno de los técnicos, es sociólogo, pero uno de los técnicos con mayor nivel que hay en el país para entender el ordenamiento territorial y su regulación. Fíjate que cuando trato el tema de la municipalidad aislada, él hace como reserva de ese tema. Se queda callado. Sí, hace reserva. No lo asume, pero tampoco lo combate. Y no lo puede combatir porque él es de ese ministerio. Y los demás, hay mucho interés y otra cosa. Mire, la República Dominicana tiene 48,000 kilómetros cuadrados. Don Julio decía 5 millones en lo que es el Gran Santo Domingo. Sí. Pero fuera de los 2,000 kilómetros cuadrados que sería el distrito y el Gran Santo Domingo, 1,700 kilómetros de la provincia, 92 el Distrito Nacional, le podemos sumar Jaina, que está ahí mismo, que comparte con nosotros. Sí. Digamos, de los 48,000, 2,000 kilómetros cuadrados, habitan 5 millones. El que piensa en función de república por eso solo 2,000 kilómetros, se olvida que hay 46,000 kilómetros cuadrados. Claro. Y que hay también 6 millones y pico de dominicanos. Exacto, que están ahí. Entonces tú desde la capital no puedes regular el país entero. El país entero, si tú no lo ves, si de ahí para allá tú no sabes que hay otra gente. Si tú no te sientas a hablar con el alcalde de Manzanillo, tú no puedes pensar lo de la bahía de Manzanillo, ni cómo se desarrolla. ¿Verdad? Porque lo que se hace tiene que asumirlo el que está en el territorio, que es su propietario. Se supone que conoce además. Sí. Entonces nosotros tenemos esa debilidad en términos de planificación, que una cosa hacen las élites sobre la base de los estudios, cosa que yo no rechazo de por sí, pero yo creo que las élites, para poder diseñar políticas públicas, tienen necesariamente que codiarse y grajearse con los de abajo para entender o hacer entender a los que lo van a aplicar que eso que la élite está diciendo es bueno. Sí. No, y también, Wally, vamos a hablar de un lugar que tú y yo conocemos, de la parte entre Cabrera y Río San Juan. Tú sabes que... Yo no lo quería tratar, pero tú me provocas. Te voy a provocar porque ahí hay un caso muy específico. Estuvimos averiguando los otros días sobre los permisos de uso de suelo, antes de la ley de ordenamiento territorial. Y vienen y dicen que no, que hay una parte donde que está dentro, que es parte de Cabrera, pero solamente está, hay una legislación del Ministerio de Turismo que se adjudica la prerrogativa de decidir lo que se hace ahí hasta 500 metros de distancia. O sea, que es decir, prácticamente un tramo que es visible a simple vista no está bajo la jurisdicción municipal porque una ley establece que así sea. La ley no lo establece. ¿Cómo es? Vamos a hablar. Primero, el ordenamiento del territorio constitucionalmente municipal. Lo que pasa es que como eso estaba en el proyecto de ley que se aprobó y que ahora se convierte en ley, ellos comenzaron a aplicarlo porque esas élites ya lo habían planteado en lo que iba a ser la ley. O sea, la ley comenzaron a aplicarla. Legitima lo que era la voluntad empresarial en algunos sitios. Okay. Por ejemplo, esa es la mayor demostración. Sí. Comenzaron diciendo, aquí lo decide el Ministerio de Turismo. Sí. Entonces, oye,
Eso es lo mismo que está diciendo la ley ahora. Lo Exacto. decide el medio ambiente, economía, planificación y turismo. Pero lo de Caballo es más grave, mire. Para mí es difícil tratarlo porque yo tengo gente que vive ahí, parte de mi familia. Pero usted subir desde la entrada, por donde está la playa, sube hacia Los Pinitos, y tú te vas a encontrar que fincas destinadas a ganado están siendo urbanizadas. Fincas, ¿eh? Sí. ¿Usted sabe lo que eso significa? Sí. Que el ganado va a perder su espacio. Sí. ¿Y la producción en sentido general? La producción. Esa es una zona de mayor producción de leche y carne de esa zona. Entonces, cuando ya tú no tienes espacio para poner la vaca, tienes que venderla. Sí. No es que la parte llana, vamos a decir, porque uno En la se sube ahí a la parte Catalina y llana. uno se encuentra, desde ahí uno ve la finca de ganado y toda la cosa. Cuando tú vas en la carretera, Nagua, Cabrera, tú ves unos farallones. Sí, Esa parte de abajo es ganadera. Pero arriba tú tienes otra parte también que es ganadera, Sí. que se llama el ganado de lomas. sí. Entonces, cuando perdamos eso, vamos a ir perdiendo esa capacidad. Cuando tú te vas a Bonao o a San Francisco, tú encuentras que cuando tú tenías una finca arrocera, tú tienes un residencial. Ojo, ¿eh? Entonces ahí tú tienes el otro conflicto. Tú vives en el centro de San Francisco y tú no quieres que te haga un edificio de 8 o 10 niveles. Pero hay que buscar espacio para los ciudadanos, para que habiten con calidad. Y todo eso envuelve la planificación. Y esa planificación te dice a ti, por ejemplo, en esta ciudad, mira, aquí vamos a tener edificios de 10 niveles, pero las vías son de tal anchura y van a ser en tal y tal sentido. Tú te mudaste ahí sabiendo que eso es una vía norte, sur, oeste, oeste. Punto. Tú lo asumiste así. Sí. Es distinto a que después que tú te mudaste, que te acostumbraste a entrar a tu casa del sur norte, entrando por una vía, y entonces después yo te diga a ti como gobierno de la ciudad, ahora es la vía contraria. Ya psíquicamente tú estás preparado de que es así y afecta tu vida. ¿Por qué? Por la falta de una planificación. Don Julio habló de lo de el drenaje y la ciudad colonial. Tú decías lo de los túneles. Sí, sí. Yo lo he caminado como 4 veces. La ciudad colonial tiene 3 niveles. Recordemos que donde ahora tenemos la Pablo Hincado, ahí terminaba la zona colonial porque por ahí mismo están las murallas. La muralla, sí. Que están en la avenida Mella. La muralla bajando a la derecha A de la la muralla. derecha. Perfecto. Entonces, la otra, bueno, es la que sube, esa misma muralla, Sí. es la que sube por donde ahora está Por los bomberos. Los bomberos, sí. los bomberos, pero te sigue hasta tú llegar a la iglesia donde bautizaron a Duarte. Santa Sí, Bárbara. Santa Bárbara. Santa Bárbara. Entonces, mira, ellos hay un túnel que tú ahí comienzas ahí y te baja hasta llegar a la calle Osama, por donde ahora está, es un poquito más al sur de donde están colocadas las plantas generadoras de electricidad. Hasta el aljibe. Hasta el aljibe, ahí abajo. Yo he ido al aljibe, sí. La otra, tú coges por ahí, pasas por debajo de la casa del Museo de Duarte, por debajo del Palacio Consistorial, y esa termina cerca del monumento a Montesinos. Sí. Por la calle Hosto te vas ahí. Sí. Y la otra es la que comienza justamente en la muralla, cerca de los bomberos, y termina por donde está la ruina de... San Francisco. No, San Nicolás. la de abajo, sí, la de San Nicolás, Sí. que queda frente a ese parquecito Cervantes. Sí. Bueno, miren, esas 3 galerías recogen todavía hoy 500 y pico, 524 años, vamos camino a 525 años Sí. de fundación. Las aguas. ¿Por qué no se pudieron violentar? Por 2 razones, por la profundidad en que están, y eso impidió que también en la zona colonial no se han hecho grandes construcciones, excepto los grandes edificios Sí. que se hicieron respetando siempre esa. Esa alcantarilla. Entonces, la otra parte de la ciudad que no se inundaba era Naco, que se hizo con todo su drenaje.
Lo hizo Bernal. Claro, pero los constructores de Naco, al hacer las grandes torres, compraron 2 solares, lo unificaron y comenzaron entonces a obstruir las vías normales Del flujo del agua. del flujo del agua. Y cambiaron también la estructura de las vías. Sí. Y en lo de este año hay un dato que la gente quizás no se dio cuenta. Se inundó mucho el polígono central, que está en una parte intermedia de las 3 galerías que tiene la ciudad de Santo Domingo. La parte baja, que si la vemos es del Mirador hacia abajo, esa parte no se inundó. Bueno, porque ahí está un farallón ahí. Sí, pero la parte de abajo no se inundó. O sea, los kilómetros no se inundaron. Okay. Sí. El área universitaria tampoco, ni el malecón. Sí. No surgió esos efectos. ¿Por qué en el polígono? Y esto lo tengo que decir. Miren, como a las 3:30, 4 de la mañana del sábado ya, de viernes para sábado, caminaba con Carolina, mi hermana, la ciudad, alcalde. y la alcaldesa y el área. ¿Y qué nosotros notamos? Ya estaban las brigadas trabajando. Claro. Hablo de que a las 11:30 de la noche habían brigadas trabajando. Comenzaron a trabajar, claro. ¿Tú sabes qué estaban haciendo? ¿Qué? Quitando plástico y foam de las rejillas Claro, de los invernales. claro. Sí. La acumulación de plástico te tapó la rejilla y de foam y se produce. Incluso cuando tú ves la foto vas a encontrar que lo que tú tienes son muchos foam y plástico Sí, tapando. Sí. nadando. Envases desechables. Exacto. Entonces lo que quiero decir con esto De es diferente tipo. que La costumbre de la gente. la educación ciudadana. Eso es. La educación ciudadana. Entonces, cuando digo eso, la gente podría decir, no, Waldy, porque está defendiendo la gestión. No, no, no. No, no. Esa es la realidad. Ahora, el ayuntamiento tiene un gran reto. Eso te genera un problema. La ley de residuos establece la reducción del plástico. Pero a 2 años, 3 años ya, vamos a tener de promulgar esa ley. Esa ley no se está aplicando. No. Entonces, Mínimamente. tenemos buenas leyes, Sí, sí, sí. pero la ley que no se aplica No sirve. no sirve, no es norma, ni tenemos régimen de consecuencias. Sí. Entonces, esos son los retos que tenemos hacia el 2023. Pero yo creo, Waldy, a ver cuándo fue que se dañó la cosa o cuándo comenzó a dañarse. Por ejemplo, desde muchos años, los gobiernos dominicanos ha habido incidencia del sector privado o del elitismo. Todos. Vamos a decir, no vamos a dejar fuera a Trujillo, que era un régimen dictatorial. Pero después... Pero organizó Claro, el claro, Estado. pero precisamente los dictadores, lamentablemente, tienen una cosa buena que organizan. Porque hay que respetar, o respeta. Pero es malo por el costo social que implica eso. Pero después de ahí, por ejemplo, Juan Bosch, Balaguer, los gobiernos del PRD, viene el PLD, todos han tenido la incidencia del sector privado de una forma u otra. Por ejemplo, los Vicini, para sí familia, vienen históricamente de hace muchos años, siglos, Desde la fundación de la la República. fundación de la República. Sin embargo, en los últimos años, y vamos a decir, el gobierno actual, ha habido como una transformación, como que el sector privado tiene más poder y tiene más incidencia y más participación en la cosa. Y quería saber, como decías tú anteriormente, siempre ha existido el poder del elitismo en el gobierno. ¿Dónde comenzó a dañarse la cosa? Si podemos decir que se dañó. Porque efectivamente, se dice siempre, los políticos no deben estar en el Estado, en función de Estado, sino los sector privado, los empresarios, vamos a llamarle, sino los políticos. Pero está cambiando el tema. ¿Dónde comenzamos a dañarlo? Mira, la memoria de Agripino Núñez Collado no puede más o menos señalar la época. Pero recuerden que en los primeros 12 años del gobierno de Balaguer no había una gran participación de manera pública y notoria, no había de los sectores empresariales. El empresario estaba para allá. A partir de 1978, cuando se produce ese cambio de gobierno, Con Antonio Guzmán, don Antonio Guzmán llega al poder, pero llega sobre la base
de un partido montado sobre un partido que tenía rechazo en gran medida de los sectores económicos poderosos. ¿Quiénes apoyaban al PRD? Báez Romano, empresario, pero ojo, un empresario con mucha visión política y humana. Ese grupo no fue un grupo avasallador de los recursos económicos, sin pensar en los otros. Sí. A veces es difícil porque el problema de Ramoncito como que pudiera enturbiar todo eso. Bueno, pero eran dos cosas. Eran dos cosas distintas. Entonces, el sector empresarial de Santiago comienza a jugar un papel determinante en la política. Sí. Y decide. Primer ministro de Industria y Comercio del gobierno de Don Antonio fue Ramón Báez Romano. Sí, así es. Sí. Santiago. El secretario de Finanzas, don Rafael Abinader. Santiago. Y ahora le pongo a ustedes para que ustedes vean dos cosas. Don Rafael Abinader inicia un proceso que obliga a Gonfal Western a devolverle al Estado Dominicano. Sí. O sea, fíjense ese tipo de empresario. Así es. No tenía vínculo internacional. Correcto. Tenía visión nacionalista. Y política. Sí. Don Ramón Báez Romano encabeza el grupo de empresarios que impulsa a don Antonio Guzmán a nacionalizar la Rosario Dominicana. Para ponerle dos ejemplos de dos empresarios distintos. Sí. Ahora, a partir del populismo, mediante el cual se inicia con todos estos procesos y la política comienza a costar. Los políticos tenían que ir donde el empresario a buscar apóyame recursos. Dinero, dame dinero. Ya tú sales con un apoyo, entonces ya te apoyé como empresario. Ahora, yo necesito que haya una ley que me beneficie para recuperar lo que te di. Correcto. Y eso se estuvo manejando así, hasta que el nuevo auge económico te lo dio el narco y el juego. Desde el momento en que Leonel Fernández lo legaliza. Recuérdense, para los que no son los que son muy jóvenes, aquí se jugaba lotería todos los días, pero una lotería de Venezuela que se llamaba la Caraquita. La Caraquita, sí. Y la policía perseguía al que rifaba. Entonces, la rifa de aguante. Era ilegal. Sí. Era ilegal. Sí. Entonces, en el gobierno de Leonel se legalizan las bancas de apuestas. Y obviamente ya venía el auge del narco, porque los muchachos que después de la Revolución de Abril le dieron visa a países de Estados Unidos para un acto de contrainsurgencia de los Estados Unidos, que le piden al gobierno dominicano que haga una oficina de pasaporte en San Francisco de Macorís, eje de los muchachos revolucionarios. Y había gente que cambiaba su dirección de la capital para irse a poner una dirección en San Francisco y sacaba pasaporte en San Francisco, porque esa era la garantía de que te daban visa. Ante la frustración en Estados Unidos, los muchachos comenzaron a vender droga en las esquinas. Y en un momento determinado, ya no solamente era el que vendía en la esquina, sino que servía de intermediario. Y al final, los carteles nos dicen que hay dominicanos que eran parte fundamental de esos carteles. Y cuando el dinero de la droga comenzó a bajar del Río Grande hacia acá, incluyendo República Dominicana, vino en 1988, la ley 5088, y luego terminamos con la ley de lavado de activos de ahora. Sí. Y entonces ahí, esos muchachos del narco terminaron en el Congreso y en los ayuntamientos. Sí. Y lo del jugador y lo de la banca de apuestas terminaron también ahí. Y cada día son más los que llegan ahí porque no hay un control del gasto. Sí, pero todo comienza porque cuesta la política. Porque la política cuesta ahora. Claro. O sea, hacer una candidatura, nada más tú dices, si tú vas a ser candidato a diputado, ¿tú tienes dinero para eso? ¿Tú sabes cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, el día D para un partido político? El día D. O para un candidato. No, pero para un partido. 1.000 millones de pesos para una... Miren este dato. Una cosa que toman en cuenta los partidos políticos o los grupos organizados como partidos para que alguien sea candidato, cuánto él tiene para sostener su campaña. Exacto. Que no sea de lo que nosotros tenemos que aportar. De lo que recibimos de la Junta Central Electoral. Sí. Cada candidato, pero cuando ese candidato llega, tiene dos cosas. Busca tu dinero. Dos cosas.
o me doy, recupero el dinero, o me doy el lavado social. Ya. Porque aquí no solamente es el lavado de activos. Wow. El lavado de activos es el lavado de dinero. Sí, sí. El lavado social es quien, sin ningún nivel y bajo acto ilícito o semi-ilícito, por la evasión fiscal, llega a una función pública, ya es un ente importante. Y por lo tanto, se ha dado un lavado social. Exactamente. Sí, hay Y los el partidos lavado políticos, social. esos grupos, consciente o no, auspician eso. Entonces, la Interesante. plutocracia, Sí. la plutocracia Sí, sí. y la delincuencia se ha impuesto a la meritocracia y a los estudios. Eso es lo que pasa. Bueno, Wow. Waldy, me queda poco tiempo, nos queda poco tiempo, pero estábamos Es hablando de la fuerte, ley. es fuerte. Es muy fuerte, sí. No, y son realidades, Mira, son realidades. ustedes me han provocado comenzando este 23 y yo no sé si a mí terminen votándome y no aceptándome en ningún partido no, pero por lo menos- ninguno de esos grupos me van a aceptar. No, usted no cabe aquí. La realidad es la realidad. Pero es que lo que tiene que decir que eso es Y verdad. alguien Ya tiene lo que que pasa es decirlo. que esas son verdades que mucha gente las sabe que están ahí, pero no las dice. Eso es Los así. que llegan normalmente al poder, los que apoyan unos empresarios y son empleados de los empresarios en Congreso y Ayuntamiento, los que tienen dinero, que son productos del narco o financiados por el narco o los hijos de los narcos o las esposas de los narcos. Luego vienen también los de los juegos de azar. Sí, sí. Entonces, el de los juegos, el del narco y el apoyado por un empresario Sí, sí. que tiene que convertirse en un yes man, Sí, para que- decirme todo lo que yo quiero, tú me lo tú tienes me que lo apoyar. tienes que hablar. Esos son los que llegan. Y llegan porque no hay partidos políticos. Y ojo, tenemos una sociedad, tenemos un país con muchos habitantes y pocos ciudadanos. Wow. Y hago la diferencia. Wow. Habitante es todo aquel que pernocta en un territorio determinado. Sí. Un ser vivo. Sí, sí. El gato, el chivo, el perro. Es un ser vivo. Sí. Está en mi territorio. Y si voy a contar ser vivo, tengo que censarlo a ellos. De hecho, en el censo también cuántos animales usted tiene, están ahora. Sí, debe ser. Bueno, Entonces, Ciudadano. eso, ciudadano, es ese ser vivo que ejerce su derecho y cumple sus obligaciones. Lo que no puede hacer el animalito. En la medida en que ese que respira, que es un ser humano, que no cumple obligaciones, ni ejerce derechos, ni participa en función de los intereses colectivos, que al final lo benefician, ese es solamente un ser vivo y no un ciudadano. está bien. Waldy Taveras, director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, gracias por estar con Gracias a nosotros. ustedes. Ha dejado esto Agradezco caliente. esta oportunidad de quizá uno desahogarse comenzando el año. No, no, Porque pero- al pasarse unos días leyendo y más tranquilo, con Sí, menos sí, presión. Sí, no, pero Oye, y un día- comenzamos el año bien comenzamos- con Waldy aquí. Y comenzamos el año bien con un día no laborable, Sí. que era realmente Claro, laborable. Es decir, que eso también es digno de otro análisis, pero Exactamente. gracias, Waldy. Gracias a Gracias a ustedes ustedes. por estar con nosotros. Hasta mañana, señores.